Primero, claro, agradecer la invitación tan bonita a un lugar que había imaginado de muchas maneras y ahora confirmo que es más hermoso todavía de lo que había pensado, ¿no? Gracias a Casa de América, gracias a los organizadores, gracias a todas esas personas que han venido. Sé que entre ustedes, porque veo los rostros y conozco a algunos, hay muchos cubanos. Entonces, quería agradecer a ustedes por venir, a ustedes por ser, por estar, a ustedes por conservar a Cuba también. Sé que muchos de ustedes se han llevado la patria a cuestas, la han conservado, la han protegido, han mantenido incluso parte de esa cultura que hemos olvidado dentro de la isla, ya sea por censura, por intención del gobierno de que no conozcamos nuestro propio país. Hay tantas historias para nosotros censuradas que ustedes tienen dentro y tienen por contar, que yo, además de agradecerles, quiero decirles gracias por conservar a Cuba fuera de Cuba. Gracias por esa patria que se llevaron y que quieren retornarla también. Gracias por todas las canciones que nosotros no podemos tararear y que ustedes recuerdan. Gracias por todos los libros que a nosotros nos dejaron leer y que ustedes conocen. Gracias por todos esos pasajes históricos que nunca me enseñaron en la escuela y que estoy seguro que cualquiera de ustedes podría narrarme con todos los detalles, ¿no? Entonces, un abrazo a todos mis compatriotas aquí y me hace muy feliz esta tarde porque en primero se llama Conversando o Conversación en Libertad con Giovanni Sánchez y eso es básicamente lo que yo soy, una persona que habla, que dialoga, que escribe, una persona que usa la palabra, el verbo, la metáfora muchas veces para alcanzar la libertad interior, la libertad personal y la libertad colectiva de mi país. Aquí en esta mesa está uno de los grandes responsables de lo que soy hoy, ¿no? Él lo sabe. Mario Vargas Llosa es un hombre que ha influido de manera muy importante en mi vida. Una vez hace ya más de 20 años estaba buscando yo un libro precisamente de ese autor prohibido, satanizado, excluido, una especie de bestia negra de la literatura latinoamericana que nos prohibían leer. Y bueno, yo quería acercarme, porque nada hay más atractivo que lo prohibido, ustedes lo saben, y yo quería acercarme a las páginas que escribía ese hombre tan estigmatizado, tan vapuleado por los medios oficiales. Conocí a un amigo, a su vez este amigo me dijo que tenía otro amigo que podía prestarme algunos libros de Mario Vargas Llosa, y bueno, pues fui a la casa de ese hombre a pedirle un libro, La guerra del fin del mundo. Hoy llevo ya 20 años de casada con ese hombre, así que aquí está el responsable de que yo hubiera encontrado el amor. Así que después pasó el tiempo y cuando parecía que Vargas Llosa ya había pues influido de manera definitoria y definitiva en mi vida, llegó el año 2000, estaba yo en la universidad a punto de graduarme de una profesión que adoro, la filología hispánica. Me estaba graduando en la especialidad de literatura latinoamericana contemporánea y decidí hacer una tesis sobre la literatura de la dictadura. Bueno, era un tema un poco espinoso, ya ustedes se imaginan, toda la definición de qué es un caudillo, de qué es un sátrapa, de qué es una de estas personas que acumula tanto poder y que tanto han campeado por tierras latinoamericanas. Y entonces me pongo a hacer una selección de las obras que iba a tratar y justo en ese año sale La fiesta del chivo, el libro de Mario Vargas Llosa sobre la dictadura de Trujillo. Ocurrencia mía, incluí el libro en el análisis y por poco me cuesta la graduación y el diploma. Me gradué, pero fue el principio del fin de una profesión. Ese día en ese tribunal, cuando vi a los profesores que me evaluaban, la complicidad también de mis colegas de aula con lo que estaba ocurriendo, con el intento de sepultarme ideológica y políticamente por aquella tesis, dije, ya no quiero ser filóloga. Ya no quiero ser filóloga ni ser especialista en las palabras en un país donde no puedo usar la palabra libremente. Entonces este hombre, no solamente a través de su literatura conocí el amor de mi vida, sino que también le cerré la puerta a una profesión que todavía tengo. Nunca puede uno desprenderse del ser filólogo. El ser filólogo es una enfermedad profesional que arrastro, pero dije, no quiero pertenecer a un mundo académico, a un mundo intelectual, a un mundo lleno de tantos dobleces, con tantas concesiones al poder, con tantas genuflexiones al poder como es el mundo académico, literario y editorial en Cuba. Así que en ese camino, y siendo una filóloga renegada, me asomé a lo que es ahora mi gran pasión, la tecnología. La tecnología que no tenía tantos dobleces. El código HTML es mucho más directo, más claro, más limpio, con menos dobles morales,
que todo el tema académico en Cuba. Y entonces me entregué a las teclas, a las pantallas, a los circuitos, a los cables, porque me parecía que en ellos yo podía encontrar realidades concretas, no máscaras, silencios ni mordazas. Y esas dos grandes pasiones, la filología, que parecía estar encerrada detrás de la puerta, pero ahí estaba, y los circuitos confluyeron en lo que es la obra de mi vida, que ustedes la conocen, mi blog Generación Y. Empezó como un diario personal, una especie de exorcismo. Yo quería sacar mis demonios y, gran sorpresa, descubrí que muchos otros tenían también muchos demonios, ¿no? Entonces, ese camino me ha llevado hasta aquí. Yo creo que es un derrotero interesantísimo, una aventura de vida, algo que me cambió mi existencia para bien y para mal. Pasé de ser una persona sumamente anónima a estar en el centro de muchas cosas hermosas, muchos aplausos, pero también muchos insultos. Así que esto que ven aquí es también el fruto de todo ese proceso, un proceso de frustración cívica, de intento de encontrar mi propia voz, de tratar de escaparme de las mordazas, de la censura, del abrazo ese tan nefasto que es el oportunismo en mi país, donde tanta gente ha comprometido su voz, su escritura, su palabra por prebendas, por lamentablemente lo que yo llamo los obscenos atributos del poder, por ridiculeces. Han comprometido su voz intelectual, su posicionamiento claro ante la ausencia de derechos, ante la falta de libertades. Entonces eso es lo que soy básicamente, una persona que se levanta cada día y se dice a sí misma, hoy me voy a comportar como si fuera libre. No lo soy, claro que no lo soy. Vivo en un país donde nadie puede ser libre, pero ¿y qué tal si me comporto como si lo fuera? ¿Qué tal si los dejo a ellos que pongan los muros, las trabas, los límites, y no los pongo yo misma? Porque lamentablemente en mi país mucha gente se pone a sí misma el límite y mucha gente se pone a sí misma las mordazas. Hay mucha gente que se calla antes de que lo callen, mucha gente que tiene temor incluso antes de que el policía levanta la tonfa, ¿no? Mucha gente que se dice no se puede hacer nada. La frase que más he oído en 6 años, después que abrí un blog, es no vas a poder cambiar nada. Es la frase más desestimulante con la que me encuentro en mi realidad cada día. ¿Para qué lo haces? No vas a poder cambiar nada. ¿Para qué lo haces? Ahí viene otra frase muy dura. ¿Para qué lo haces? Este pueblo no se lo merece. Me dicen constantemente. Y yo digo, pero yo me lo merezco. Yo quiero ser libre. Yo quiero comportarme como una ciudadana con derechos. Yo me lo merezco. Mis hijos se lo merecen. Mis nietos se lo merecen. Por ellos también lo hago. Entonces, ya aterrizando en temas más prácticos como la pregunta, creo que esa pasión de la tecnología, y mezclado con un poco el no querer callarme, me llevó a encontrar los caminos para hacer en unas situaciones bastante límites, en unas situaciones bastante complicadas, tecnológicas, comunicativas y también desde el punto de vista del propio acceso a la web. ¿Cómo hacer un blog en un país donde no hay internet? ¿Qué locura es esa? ¿A quién se le ocurre tener una página web en un lugar donde solo el 3% de la población tiene la posibilidad de entrar al ciberespacio y conectarse a la gran telaraña mundial? ¿Qué locura es esa de crear un diario virtual, digital, en un país donde para acceder y conectarse a internet muchas veces hay que pagar con la moneda ideológica, donde muchas veces hay que aceptar el dogma político para poder convertirse en un internauta? Bueno, pues me convertí en un internauta en esas circunstancias, en primer lugar porque no tenía otra opción. ¿Qué más iba a hacer? Me iban a dar un minuto en la prensa, me iban a dar unas líneas en un periódico nacional, me iban a permitir hablar en una radio aunque sea a las 2 de la madrugada cuando todo el mundo dormía, no me lo iban a permitir. Por tanto, el blog e internet no fueron una elección, fue la única posibilidad, un terreno que se abría, que quizás en un momento el gobierno no había comprendido la importancia estratégica de esa pequeña grieta que se le abría al muro, y por allí nos colamos. No solo yo, que me tocó ser pionera del fenómeno del periodismo digital en Cuba, por tanto arrastro la culpa y la gloria, sino otros muchos, periodistas independientes, activistas de todas las tendencias, una gran blogósfera alternativa, una tuitósfera alternativa, que somos los que usamos la red social Twitter. Nos colamos por esa grieta y a partir de ahí hemos desarrollado nuestro trabajo. ¿Cómo? Tecnológicamente hablando, ¿cómo? Con muy poco. Soy especialista en Internet sin Internet. Hay una pequeña anécdota que quiero hacerles para que ustedes vean el ingenio cubano hasta dónde llega. Cuando
Imparto cursos de tecnología porque me gusta mucho enseñar a otras personas en Cuba que utilicen las herramientas del blog, de Twitter para expresarse. Les hago la anécdota del picadillo de carne sin carne. Digo, los cubanos fuimos capaces de crear el picadillo de carne sin carne en los años más profundos y más terribles del periodo especial. Las amas de casa, las personas que teníamos hijos y nos enfrentábamos al plato vacío y decíamos, ¿qué vamos a poner de comida hoy sobre la mesa de nuestros hijos? Pues inventamos una serie de recetas, todas muy controversiales, y una de ellas fue precisamente el picadillo de carne sin carne. Tomábamos un plátano, creo que ustedes le dicen banana, de cocinar. Con un tenedor raspábamos la cáscara, salían aquellas fibras verdes, después se le echaban ajo, cebolla, un poco de salsa de tomate, se freía en una sartén y ahí teníamos el picadillo de carne sin carne para poner sobre la mesa. Entonces yo le digo a mis estudiantes, si fuimos capaces de inventar el picadillo de carne sin carne, inventar la carne es difícil, es complicada, lleva fibras, tiene una textura, tiene un sabor, ¿cómo no vamos a inventar la Internet sin Internet? Y eso es lo que hemos hecho. Tener una presencia en Internet, tener una presencia online, tener una presencia virtual con los menores recursos que imaginan. En mi caso, por ejemplo, como mi blog no es de información y de noticia inmediata, sino de reflexión, viñeta, un poco esa pincelada cotidiana que no se pone vieja, al menos no inmediatamente, pues escribo varios textos en casa. Me voy a un hotel donde una hora de conexión a Internet cuesta entre 6 y 12 dólares. Por tanto, cada segundo que me demora entre un clic y otro es un atentado al bolsillo. Y allí trato de dejar mis textos programados en un software maravilloso del que he escrito un libro que se llama WordPress. Dejo programado varios textos y de pronto el blog cobra vida y parece que yo estoy en Internet sin estarlo. Yo estoy en mi casa desconectada, en la isla de los desconectados, pero esa porción mía que es virtual está viva, regenerándose, actualizándose. Con Twitter, mejor aún. Con Twitter hemos descubierto que se puede tuitear por SMS, por mensajes de solo texto. Sé que algunos se sorprenderán. Cuando se tiene un teléfono móvil conectado permanentemente a Internet, puede parecer una locura tuitear por SMS, pero lo estamos haciendo desde Cuba. Estamos enviando nuestros tweets a ciegas. No podemos leer lo que otros escriben, no podemos contestar, no podemos interactuar, pero podemos emitir. Y eso ha sido un cambio significativo en el monopolio informativo estatal sobre toda la noticia que circulaba dentro de Cuba. Imaginen que ahora mismo un activista en cualquier lugar de Cuba, en el pueblito más pequeño y más recóndito, puede estar mandando un tuit diciendo ha sido detenido este otro activista o hay un acto de repudio contra las damas de blanco que viven en nuestro pueblo. Y eso está llegando al segundo a Internet. Imagínense qué cambio informativo tan trascendental es ese en un país durante décadas. En primer lugar, sacar la información era muy complicado y en segundo lugar, muchas personas del mundo no querían escuchar. No querían ni siquiera enterarse de lo que nos ocurría. Miraban hacia otro lado, se tapaban los oídos. Y de pronto ya no pueden taparse los oídos porque está ese tuit de un activista de un pequeño pueblo diciéndole algo va muy mal en mi país. Así es, el picadillo de carne sin carne, el tweet sin Internet. Tengo una pregunta, Joanny, que es la siguiente. Una cosa es enfrentarse, digamos, a los obstáculos enormes para lo que tú haces diariamente. Ahora, es imposible que en algunos momentos no tengas la sensación de que los obstáculos son demasiado grandes, que ¿por qué seguir? ¿Por qué no bajar los brazos? ¿Por qué no rendirse? Hay un mundo entero que tienes al frente, todo te hace sentir que realmente tú eres nada, una persona pequeñita enfrentándose a una montaña, a una infraestructura poderosísima que en cualquier momento te puede aplastar. Es imposible que no tengas periodos de desánimo, ¿Qué haces en esos casos? ¿Cómo te enfrentas a esa prueba terrible, que no es la del policía, que no es la de las turbas? No, es alguien que dentro de ti te dice, esto es demasiado para mí sola. Sí, en esos casos
Y como me considero fundamentalmente una persona que se nutre de las pequeñas cosas, esas cosas que ellos no pueden tocar ni me pueden arrebatar. O sea, pueden vigilar mi casa, intervenir mi línea telefónica, pueden llevarme a un calabozo a cada rato, pueden encerrarme en un auto y golpearme, eso pueden hacerlo. Pero ese es mi cuerpo. Esa es la parte externa y física de lo que soy. Me nutro mucho de las pequeñas cosas espirituales que me alimentan, ¿no? Y entre esas cosas están mis recuerdos y mis proyecciones del futuro. Cuando la desesperanza llega a un punto, cuando siento que es muy difícil, que el costo personal y cívico es demasiado alto, creo que le ha ocurrido a todo activista cubano, a todo opositor, incluso me considero afortunada de vivir una época en que el costo no es tan excesivamente alto, porque hay otros que han sufrido mucho más, han estado largos años en prisión, fueron prácticamente silenciados en su totalidad y sus historias no se dieron a conocer. Pero bueno, cuando siento que para mí el costo personal, familiar, humano de llevar todo esto es muy alto, me proyecto hacia adelante. Me imagino a Yoani Sánchez en 40 años, en un parque, el pelo blanco, esta misma trenza que tengo aquí, pero totalmente llena de canas, y un nieto cerca de mí, un nieto que hace muchas preguntas. Y ese nieto que hace muchas preguntas puede hacerme dos tipos de preguntas. Una, abuela, ¿y tú qué hacías? Y esa mirada incisiva del futuro, de una persona que todavía no ha nacido ni conozco, pero sé que va a existir, esa mirada no quiero sentirla sin poder responderle. Bueno, yo opinaba, tenía un blog, escribía en la web, enseñaba a otros también a poder canalizar y expandir su opinión. Para tener una respuesta que darle, una respuesta satisfactoria y no un simple, yo no hacía nada, también hago lo que hago y de eso saco mi energía. Pero cuando la desesperanza llega aún más allá y no me basta con eso, me imagino al mismo pequeñín, los pequeñines son terribles con las preguntas que hacen, ese mismo pequeñín diciéndome algo como, abuela, ¿cómo se llamaban? Mastro, Gastro. Yo no, niño, se llamaban Castro. Esa pequeña amnesia del futuro, que no quiero que sea total, pero que sea al menos un pasar de página de una generación, eso me llena de esperanza. Ese nieto del mañana es mi principal estímulo, ¿eh? Vamos a... Recuerden que pueden ir haciendo sus preguntas, escribiendo sus preguntas para pasar después el cartón. Vamos a hacer un ejercicio de imaginación, Yoani. ¿Cómo podrían ocurrir las cosas en Cuba para que lo que tú y tantos cubanos quisieran, que es una democratización del país, una reconciliación del país, una modernización del país, ocurriera a través de una transición pacífica, sin violencia, sin sangre, sin esa tradición terrible latinoamericana de las divisiones y de los enconos? ¿Cuál sería ese proceso? ¿Cómo ese proceso podría darse en Cuba y en qué plazo podría darse? Sí, yo creo que esa es una pregunta que nos hacemos mucho, ¿no? Yo cada mañana me levanto y me pregunto cómo será y cuándo será. Es una pregunta que me estoy haciendo desde que llegué a la adolescencia. Es difícil porque hay muchos odios acumulados. El gobierno ha hecho una política de encarecer el cambio, ha fomentado mucho la división ideológica, ha asusado las pasiones. Es un gobierno, además, que no ha podido hacer una transición política gradual. Han comenzado unas pequeñas flexibilizaciones económicas que ya habíamos visto en los años del periodo especial y que ahora pues Raúl Castro se ha visto obligado a volver a emprender, pero sin embargo eso no va de la mano de una transición política, de una despenalización de la discrepancia, de una aceptación de otras fuerzas, de un permiso para la existencia de otros partidos. En un cuadro así la fractura puede venir en cualquier momento, ¿no? Lo otro negativo es que nos encontramos ante una sociedad civil muy poco educada cívicamente. Mi generación no conoce otra posibilidad, no conoce otra opción, está acostumbrada a que todo se lo orientan desde arriba, al Estado paternalista y que se intromete en todos los aspectos de la vida. Hay una gran ignorancia en temas de organización social, el poder propio de la ciudadanía, lo que se le puede exigir a los que gobiernan o al poder ahora y después. Entonces eso es un cuadro
que me crea cierta desazón y cierta desesperanza. Sin embargo, hay motivos para esperar una transición gradual. ¿Cuáles son las señales? Bueno, en primer lugar, están muriendo. Bien, la biología podrá lo que no ha podido la rebeldía. ¿Qué nos vas a contar a nosotros? En la generación histórica en el poder está llegando al ocaso de su vida. Me entristece que la vida de mi país dependa de la muerte de unos hombres, pero lamentablemente a eso nos han llevado, en esa situación nos han dejado, están muriendo. Cuando la desesperanza me cunde, me acuerdo también de una frase de los jóvenes soviéticos durante la perestroika, era la prehistoria de la perestroika. Ellos decían estos jóvenes soviéticos, ellos tienen el poder, nosotros tenemos el tiempo. Yo tengo el tiempo, mi generación también tiene el tiempo, la generación de mi hijo tiene el tiempo, la generación histórica ya no tiene tiempo. Por otro lado, la tecnología yo creo que va a ayudar mucho, la tecnología, la información, a saber cómo han sido estos procesos de transición en otros países. La cultura que no hemos obtenido quizás por formación, la podemos alcanzar por información, ¿no? Entonces, de ahí radica mi esperanza. Y por otro lado, la importancia de la comunidad internacional, del exilio, será trascendental en cómo ocurran las cosas. Si nos vamos a una espiral de venganza y revancha, si nos vamos a las manos entre los mismos cubanos, pues habrá que postergar el futuro medio siglo más. Si tenemos la lucidez de darnos cuenta que lo que ocurra en Cuba no solamente implicará Cuba, en Cuba se va a decidir en esa transición prácticamente los próximos 100 años de América Latina. Y no lo estoy diciendo cayendo en el error de tanto cubano que se cree el ombligo del mundo. Es que Cuba ha sido un símbolo para muchos, ha sido punta de lanza utilizada y manipulada por muchos. Si la transición cubana sale mal, nos espera un siglo difícil en Latinoamérica. Si sale bien y logramos demostrarle al mundo que podemos gobernarnos, que podemos también vivir en democracia, que podemos aceptar la pluralidad y la diferencia, será una señal importante. Entonces, bueno, ¿qué va a pasar? No sabemos, pero yo espero que sea pacífica, ¿eh? Pero mira, hemos visto caer muchas dictaduras en el mundo, muchas dictaduras de derechas y muchas dictaduras de izquierda. A Mario le dijeron una vez, y en México creo que fue, si ya no era grandecito para distinguir entre las dictaduras de derecha y las dictaduras de izquierda. No hay distinción entre las dictaduras de derecha y de izquierda. Y además terminan cayéndose. Una dictadura tan personal como la de los Castro, que ahora trata de, una vez más, exportar, en este caso a Venezuela, yo quiero decirte, no es exactamente esa dictadura una dictadura de dinosaurios, y que los jóvenes tendrán en algún momento, los jóvenes de 55 años, tendrán en algún momento la vocación de ser el Adolfo Suárez que necesitaran en Cuba, por ejemplo. Bueno, hace justamente 2 días estaba yo con un amigo que veo aquí paseando por las salas del Museo del Prado y nos deteníamos frente a una obra de Goya, una obra que yo admiro y que cito a menudo, que es Saturno devorando a sus hijos. ¿Qué es lo que ha pasado con el modelo cubano? Se ha comido a todos sus posibles sucesores. Ha defenestrado a todo aquel que estuvo una vez en los entramados del poder y que brilló con luz propia, que tuvo determinado carisma. Los últimos defenestrados, los últimos devorados de Saturno, los conocemos. Carlos Laje, que llegó a ser vicepresidente, y Felipe Pérez Roque, que llegó a ser el canciller cubano, ¿no? Ahora mismo, en este ocaso de su vida, cuando el reloj está a punto de marcar la medianoche, han mirado hacia los lados a ver quién queda. Y han descubierto a este hombre, Miguel Díaz-Canel, que es el actual primer vicepresidente, que ha aprendido muy bien la lección. Si brillas, sales del poder. Si tienes voz propia, te aniquilan. Entonces es un hombre que ha sido seleccionado más por su fidelidad que por su capacidad, más por su compromiso de continuidad que porque pueda ser un reformista. Hay que ver cómo funciona el día que no lo están mirando sus jefes, ¿no? De todas maneras, yo no pongo mis esperanzas en posibles reformistas dentro del gobierno. No estamos esperando un Gorbachov.
no estamos esperando un Yeltsin. Si llega, que no beba tanto. Esperamos que no beba tanto. Tanto vodka, pero que beba ron. Eso esperemos. Pero yo no creo que vaya por allí. Yo creo que va a ser una secuencia de elementos donde mencionaba esto. La situación en Venezuela, sin duda, es una variable que en la fórmula nacional va a catalizar el cambio, va a obligar a cambios también. Está en la efervescencia de la sociedad civil que hace unos 10, 15 años imaginábamos solamente como el partido opositor, como el grupo disidente, y que ahora te asomas a ella y hay una pluralidad de fenómenos, desde un músico de hip hop que se encierra en el baño de su casa y en ese estudio alternativo que es el baño, graba una canción apabullantemente libertaria, como puede ser, por ejemplo, la canción de hip hop Decadencia del grupo Escuadrón Patriota. Entonces, esos fenómenos están en ebullición. La tecnología se agrega al ajíaco nacional, el fin biológico, y eso va a hacer brotar los nuevos líderes. Yo tengo la ilusión de que el próximo presidente cubano esté jugando béisbol en alguna esquina de La Habana, no conozcamos su nombre, no arrastre sobre sí ningún pedigrí oficial, ojalá que así sea. Ojalá, y juegue béisbol, mejor todavía. Quienes quisiéramos que Cuba cambie, que termine la dictadura, que se democratice, que se abra. Muchas veces tenemos dudas, no sabemos cuál es la, digamos, actitud que puede ayudar más a los resistentes cubanos del interior. ¿Debemos apoyar el bloqueo? ¿Debemos pedir que se levante el bloqueo? ¿Debemos adoptar por una línea beligerante, pugnaz, que termine el régimen? ¿O tienen razón quienes piensan que hay que buscar una transición pacífica a través de algunos acomodos? Digamos, ¿cuál es la línea que convendría seguir para apoyar más a quienes están dando la batalla ahí adentro, los que están realmente en la candela? Yo tengo muchas veces dudas si es que hay que pronunciarse de una manera muy categórica y mantener la oposición absolutamente radical, o si eso perjudica más bien a la resistencia interior. ¿Tú tienes alguna digamos, idea de lo que debía ser una norma de conducta respecto a quienes queremos ayudar desde afuera a los resistentes cubanos? Sí, bueno, voy a responder, pero primero quería saludar a las personas que nos están viendo en otras salas a través de la pantalla que está filmando una cámara, saludarlos y decirles que después voy a pasar por todas esas salas para, bueno, pues tener un encuentro personal y dar todos los abrazos que ahora mismo la tecnología no nos deja dar, ¿no? Bueno, pues eso yo pienso que lo voy a responder no desde la recomendación vertical y decir esto es lo que hay que hacer, porque no soy persona de eso, ¿no? Soy una demócrata autodidacta, en el sentido que yo creo en que hay muchas opciones, muchas posibilidades, muchas ópticas. Yo tengo la mía, nacida de mi experiencia, desde la visión que tengo de mi realidad, y esa es la que voy a compartir hoy con ustedes, ¿no? En el tema del embargo, yo creo que el gobierno cubano trata de magnificar ese tema, sobre todo para secuestrar los debates sobre Cuba. Cuando en este viaje, cada vez que yo llego a un lugar, antes de quitarme el polvo del camino, alguien me pregunta, ¿qué crees del embargo? Es como un test de nacionalidad. Es como si, en dependencia de lo que respondan, me merezco o no el gentilicio de cubano. Eso significa que el gobierno ha amplificado tanto el efecto y la importancia del embargo norteamericano en la vida nacional que ya se convierte prácticamente en un parteaguas que nos divide en un lado o en otro. Lo cierto es que dentro de Cuba, la sociedad civil que yo conozco, ese movimiento crítico y disidente, el tema del embargo no se convierte en una gran diferencia. Coincidimos personas que están a favor de que se mantenga, otras que estamos en contra, en la mayor armonía, conciliación y colaboración, porque ese no es nuestro tema principal. El tema principal nuestro es la democracia de Cuba, que se alcance un marco de respeto, que se alcance un marco de derecho a la asociación y a la expresión. Cuando yo voy a las tiendas de mi país, a las tiendas en pesos convertibles, porque además mi país vive una esquizofrenia económica, una dualidad monetaria desde hace casi 17 años, y
nos pagan los salarios en una moneda y tenemos que comprar prácticamente todo lo que necesitamos en otra. Cuando voy a las tiendas donde se compra en esa moneda, que es un fantasma del dólar, el peso convertible, la mayoría de los productos dicen hecho en Estados Unidos. El pollo congelado viene de Estados Unidos, la miel viene de Estados Unidos, el maíz, prácticamente el arroz. Entonces, eso no encaja con la versión gubernamental de que el férreo bloqueo, como lo llama la propaganda oficial. Por tanto, yo pediría no desgastarnos en ese punto. Yo tengo mi postura y mi posición de que es el gran pretexto para justificarlo todo, desde la falta de libertad hasta la falta de tomates, ¿no? Pero no creo que debamos desgastarnos en ese punto porque sería hacerle el juego al gobierno. Por otro lado, yo creo que sí hay que mantener una posición vertical, directa y abierta sobre el tema de la violación de derechos humanos en Cuba. En eso, toda la verticalidad que se pueda, por favor. En eso, no mirar hacia otro lado, no ceder ante considerandos de tipo económico, ni financiero, ni por intereses de repartirse el pastel nacional. Vamos a callarnos lo que le están viviendo los cubanos. Los organismos internacionales tienen mucha responsabilidad. Se han dejado secuestrar por el discurso oficial, se han dejado maniatar por la diplomacia cubana y muchas veces nos han dejado abandonados a nosotros, el pueblo, los activistas, los disidentes. Entonces, en eso, verticalidad. La confrontación, el gobierno cubano es muy hábil en confrontaciones. Le encanta el lenguaje de la batalla, de la trinchera, del belicismo, del enfrentamiento total, pero también se aprovecha de un lenguaje que baja los grados de la confrontación política. Yo recomendaría, enfoquémonos en la ciudadanía, ayudemos a esa ciudadanía a empoderarse material, económica e informativamente. La policía política cubana no sabe cómo manejar a un ciudadano que está empoderado en esos 3 puntos. No sabe cómo lidiar con ciudadanos que sepan lo que ocurre dentro y fuera, que además tengan una tecnología que le permita narrarse a sí mismo y que además tengan una pequeña base material para ser autónomos económicamente, lo cual es la autonomía política. Ayudemos a esa ciudadanía. Dejemos a un lado el discurso oficial que, en fin de cuentas, siempre va a tratar de aprovecharse de cualquier circunstancia y enfoquémonos en los cubanos, ¿no? Yo quería preguntarle, porque claro, me asombra, esta señora me asombra. Y no solo es un ejemplo para los cubanos de fuera y los cubanos de dentro, me parece que es un ejemplo para todo el mundo y sobre todo para nuestro mundo ñoño, en el mundo del buenismo que vivimos en Occidente y que muchas veces también es responsable de ciertas crisis. Y no quiero citar a ninguna. Pero sí quiero preguntarle, ¿qué cree ella que va a pasarle a ella y a su familia cuando... Esto es una pregunta que tengo que hacerla, porque yo conozco a muchos amigos míos que hablan en público así, pero luego se quedan. Son los quedaditos de siempre, ¿no? Está bien, hacen lo que quieren y cada uno hace... No, esta señora vuelve a la lucha. Vuelve a la lucha ella sola como una especie de pulgarcito, como una especie de enanito que batalla como si fuera un gigante contra un sistema que realmente no permite ni dar un paso. Sobre todo, 1,62 m. Pulgarcito. No. Pero eso es 1,62 m de dignidad, lo cual es mucho más que 1,62 m. ¿Qué va a pasar, según tus hipótesis, cuando tú llegues? ¿Y qué va a pasar con tu marido, con tu familia? Porque ellos, tú sabes que lo que hacen es encabronar a la familia, asustar a las familias de aquella persona que realmente es tan valiente como tú. Bueno, yo creo que trato durante este viaje, un viaje que además es el viaje de mi vida, en el sentido de que había esperado mucho por este momento de salir, se me negó en 20 ocasiones el derecho a traspasar las fronteras de mi propio país, y trato durante este viaje, que es un viaje que me está cambiando desde el punto de vista cívico, profesional, humano, trato de no proyectar demasiado lo que va a pasar cuando entre a Cuba, porque eso sería un elemento que me paralizaría un tanto, que me aterraría. Entonces, sí, lo miro, puedo tener algunas hipótesis, pero no quiero ponerme en la piel todavía de la Yoani Sánchez de aquí a finales de mayo, ¿no? Sin embargo, puedo suponer lo que va a pasar. Este viaje me ha traído una visibilidad que, como yo les explicaba hace un rato, es para bien y para mal. Por un lado me protege, por otro lado es como un círculo rojo alrededor de mi cabeza, como si yo me señalara diciendo, sí, soy yo, soy culpable, ¿no? El gobierno cubano es como un padre despótico,
Trata a sus ciudadanos como niños pequeños a los que dan nalgadas, a los que determina qué comen, cómo se visten, si pueden o no salir de casa. Y cuando un niño pequeño sale de casa y se porta mal, después viene el castigo. Soy una niña inquieta, soy una ciudadana inquieta, me espera el castigo, la palmada, el cocotazo, el encierro en el armario, muy probablemente. ¿Cómo se traduce eso? Bueno, habrá un aumento de lo que nosotros llamamos el fusilamiento mediático. Ataques difamatorios, he encendido a veces la tele nacional en el horario estelar y he visto mi rostro allí rodeado de los peores adjetivos: ciberterrorista, apátrida, enemiga, mercenaria, agente de la CIA. He tenido que vivir con eso, blindar emocionalmente a mi familia para que aprenda a vivir con eso. No es nuevo, es algo que le han hecho a todos los activistas. Se lo hicieron a Osvaldo Payá, se lo hicieron a Marta Beatriz Roque, se lo han hecho a mi amigo Dagoberto Valdés, se lo han hecho a todo el que ha osado criticar al gobierno, porque el gobierno cubano quiere destruir ética y moralmente a esas personas. Sin embargo, ¿cuál es el efecto? El efecto moderno, el efecto actual, no el efecto de hace unos 10 o 15 años, que el cubano está tan saturado de propaganda oficial y tan saturado de estos ataques a los críticos que eso se convierte realmente en una motivación para acercarse a la obra de estas personas, a ver de qué va esta muchacha que escribe en un blog que la ataca tanto la prensa oficial. Entonces se convierte realmente en una gran propaganda sobre nuestro trabajo. Eso se va a recrudecer, se van a recrudecer la vigilancia, la observación, mi línea telefónica que ya está tomadísima va a estar más tomada todavía, la presión sobre mi familia, siempre te dan donde más te duele. Pero tengo una familia pequeña, afortunadamente, porque si tuviera que velar por muchos, sí estarían peor, ¿no? Es una familia muy pequeña, muy consciente del terreno movedizo donde estamos trabajando y moviéndonos. Nunca me han echado en cara nada, nunca me han dicho por qué lo haces, detente, nos metes en problemas. Entonces, mi familia me protegerá también. Y por otro lado, este viaje con la visibilidad que le decía que es positiva en un punto, es que yo creo que por al menos unas semanas y unos meses me voy a alejar de los calabozos y de los secuestros y de los golpes. No será para siempre, pero voy a aprovechar ese lapsus mínimo de protección física para correr hacia adelante. Estas son preguntas. Vamos a responder. En 140 caracteres. Eso es. Alberto Moreno, me parece que de Europa Press. Actualmente en Cuba se pasa hambre. ¿Cuba caerá? Si cae el chavismo, ¿o pasará una década como la de los 90? Sí, en Cuba se pasa hambre. El hambre no es solamente el no tener que poner en el plato. El hambre es el nunca poder decidir qué alimento quieres poner sobre el plato. El hambre es el no poder haberte dado nunca un placer del paladar, del gusto, el no encontrar las sazones, el no encontrar las especias. El hambre es levantarte cada día y preguntarte qué voy a comer hoy. Eso también es hambre, ¿no? Porque te crea una insatisfacción, un apetito, un desafuero por consumir y por alimentarte, que cuando tienes la oportunidad, pues pasa lo que le pasa a muchos cubanos cuando salen por primera vez de Cuba, que los ves con un apetito feroz cayendo sobre los platos. Tienen hambre, claro que tienen un hambre histórica, tienen un hambre de décadas. Y por otro lado, los que no pasan hambre, entre otras cosas, porque hacen todo lo contrario de lo que dice la propaganda oficial. Reciben remesas de los parientes que viven en el exilio. Muchos de ustedes lo saben, sostienen a las familias cubanas para que coman cada día y para que lleguen a fin de mes y pongan en los pies de sus hijos un par de zapatos para ir a la escuela. Otra ilegalidad que se comete es sumergirse en el mercado ilegal, conocido en Cuba como mercado negro, para poder alimentar a nuestras familias. Si fuera por el oficialismo, solo le daríamos leche a nuestros hijos hasta los 7 años. Sin embargo, muchos no nos conformamos con eso y apelamos al mundo ilegal. También la otra son todos esos caminos reprobables ética y moralmente, pero que se hacen tanto en mi país como la prostitución, la venta de productos ilegales al turismo, el desfalco constante al Estado. Gracias a eso también comen muchas familias en Cuba. Entonces, en Cuba hay hambre y para no tener hambre hay que hacer todo lo contrario a lo que dice el gobierno. En el tema de, ¿cuál era la segunda pregunta? Venezuela. ¿Caerá el chavismo? Bueno, ya lo he dicho, no hay chavismo sin Chávez, no hay castrismo sin los Castros. Es una cuestión de tiempo.
incluso con Maduro en el poder tendrá que recortar el subsidio, no puede en la situación económica que está viviendo Venezuela mantener la tubería de petróleo y de recursos que está llegando a la Plaza de la Revolución, a La Habana y a Cuba. Entonces se disminuirá, eso será un golpe bastante duro para el gobierno cubano, y si no se abre a la inversión extranjera, si no se abre a un mercado por cuenta propia más intenso, caerá sin lugar a dudas, ¿no? Valentina, con respecto a la situación que se vive en Venezuela, concretamente a la violación de la libertad de prensa y de opinión, hasta en las redes sociales, ¿crees que puede ser posible retroceder en el tiempo y que los venezolanos tengan que utilizar la admirable imaginación para gritarle al mundo? Bueno, a mí Venezuela me preocupa mucho, ¿no? No solamente porque es un pueblo cercano, como nos unen muchos vínculos históricos, culturales, regionales intensos, sino porque aterradoramente veo cómo están tratando de seguir el camino errado de Cuba. Hoy en la tarde estaba en una conferencia, había 2 jóvenes venezolanas muy emocionadas que me preguntaban sobre el tema, y yo volvía sobre la metáfora de las jaulas. Los cubanos ya estamos encerrados totalmente en la jaula del totalitarismo, de la ausencia de medios de prensa que no sean del gobierno, en la jaula de la represión, en la jaula del control absoluto sobre cada detalle de nuestra vida. A los venezolanos todavía no han podido terminar de construirles todas las jaulas. No están todos los barrotes, la puerta no está cerrada. Si no son conscientes de eso, en breve terminarán como nosotros. Entonces, de verdad, miro con preocupación, y también me gustaría hacer un llamado a los venezolanos a que no dejen que se concluya la jaula alrededor de ellos, ¿no? Gladys Hernández pregunta, explica por favor por qué la ley migratoria nueva no es la espectacular apertura que piensa la gente, que el problema no es salir de Cuba, sino que te reciban en otro país. Sí, la reforma migratoria que se aprobó a partir del 14 de enero no es la reforma para nada soñada ni deseada, después de décadas de un absurdo migratorio en el que estuvimos atrapados los cubanos, décadas en que muchos padres se quedaron sin volver a reencontrarse con sus hijos, muchos abuelos nunca conocieron a sus nietos, mucha persona murió en el exilio sin poder retornar a su país, al menos a despedirse de los suyos. Pues se ha aparecido estas flexibilizaciones migratorias, yo las llamo así porque me parece que la palabra reforma le queda demasiado grande. Si usted lee la ley, que es el decreto ley 302, lo lee detalladamente, va a darse cuenta que en ningún punto se dice que el acto de entrar y salir del país es un derecho inherente por el simple hecho de haber nacido en Cuba. Todavía sigue siendo una prebenda que se otorga, algo que se da como una autorización. Los deportistas de alto rendimiento, los llamados profesionales vitales, algunos activistas detenidos durante la Primavera Negra no van a poder salir de Cuba, no están logrando salir de Cuba incluso con esta reforma. Por otro lado está la precariedad material económica de los cubanos. ¿Quién puede pagar un boleto? ¿Quién puede pagar un vuelo hacia otro lugar? ¿Quién puede pagar un visado? Bueno, la gente que tiene amigos, familia, algún tipo de negocio ilegal que pueda costearse eso, familia en el extranjero me refería. Entonces, no es la reforma soñada, algo se ha abierto en el cerrojo insular, pero no hay para cantar victoria. Los exiliados siguen siendo los grandes olvidados, no pueden retornar a radicarse, no pueden votar, no pueden decidir sobre el destino nacional, no pueden comprar propiedades en la isla. Y en torno a si otros países lo aceptan o no, bueno, yo creo que estamos en la situación de muchos países latinoamericanos en ese sentido, ¿no? Lo que pasa es que en el caso nuestro pueden ser 2 muros por saltar: el que otro país te acepte y te dé una visa, y el muro interior de que nuestro propio país nos deje salir. Por lo menos ahora vamos a concentrarnos a echar un muro abajo. Después ya podremos negociar el otro, ¿no? Felipe Sánchez te pregunta, después de este viaje fuera de Cuba y tus conferencias, ¿crees que te dejen volver a Cuba? ¿Qué te harán al volver? Bueno, ya respondí qué me harán, así que voy a responder el si me dejan volver. Legalmente sería una gran atrocidad que me impidieran regresar, porque estoy dentro del tiempo establecido por la nueva ley. Son 24 meses que un cubano puede pasar con esta reforma migratoria en el extranjero. Yo apenas voy a pasar un poco más de 80 días. Ya le he dicho a mi gobierno que si no me dejan entrar legalmente me voy a convertir en la primera balsera en dirección contraria, ¿no? Muy bien. Tu opción es vivir en Cuba. Has dicho que el pueblo cubano
muestra su disconformidad con el régimen saliendo de Cuba. ¿Cómo resolver esta paradoja y que haya más gente como tú? ¿Tienes amigos de izquierda? Sí, mi opción desde hace mucho tiempo fue quedarme, ¿no? Proyecto mi vida en Cuba, quiero ser mi futuro profesional y personal allí, quiero que mis nietos, ese chiquillo que les acabo de presentar hace un rato, nazca en Cuba. No tengo ninguna intención de vivir fuera. Y aquí me refiero a otro novelista, porque no solo Mario Vargas Llosa ha cambiado mi vida, hay otros también que son responsables de algunas elecciones vitales, ¿no? Y me refiero a Milán Kundera. Yo leí una novela de él que me impactó mucho, se llama La vida está en otra parte. Y remedando un poco a ese gran escritor, yo digo que para mí la vida no está en otra parte, sino en otra Cuba. Y yo he decidido construirla desde adentro. Hay muchas personas que pueden ayudar. Desde muchos ángulos se puede ayudar, incluso desde afuera. El exilio mismo ha estado ayudando. Pero mi elección es hacerlo desde allí, desde el interior de la isla. En torno a si tengo amigos de izquierda, tengo amigos de todos los colores políticos, tengo anarquistas, trotskistas, gente que no sabe muy bien ni siquiera qué filiación tiene, liberales, socialdemócratas, demócratas cristianos, porque no elijo a las personas por el color político o la tendencia ideológica que profesan, sino por su calidad humana. Y hay calidad humana en todas partes. Lo que sí me parece perverso es que el gobierno de mi país se enmascara y se esconda detrás de un supuesto ideal de izquierda, un supuesto socialismo, una supuesta modelo económico político de igualdad y posibilidades para todos, y lo que esconda detrás de eso sea un totalitarismo ramplón, un totalitarismo directo, que ya no vale la pena analizar ni cuál es el color político que tiene, es una dictadura, ¿no? Bien, del colectivo Colegas, que lo conoces. Sí. Bien, ¿cuál es la situación actual de los homosexuales en Cuba? ¿Cómo Mariela Castro intenta manipular el activismo gay para vender Cuba? Hace mucho tiempo que no tienen noticia de organizaciones gay en Cuba como la Fundación Reinaldo Arenas. ¿Tienes noticia de ello? Hace unos años yo estuve en un evento en el que hablaba Mariela Castro, fue en uno de los hemiciclos, muy bonito por cierto, del actual Museo de Bellas Artes, la Sala Universal, y ella estaba ahí dando una conferencia sobre aceptación de las diferencias sexuales, sexualidad, etcétera. Y yo recuerdo que estuve, en un momento abrieron la palabra al público, yo levanté la mano, en ese momento afortunadamente no era tan conocida, o al menos ella no me conocía tanto, y le hice una pregunta que tiene que ver con eso, ¿no? Le pregunté, bueno, bien, ahora ya los cubanos podemos salir del armario sexual. ¿Cuándo podremos salir de los otros armarios? Del político, del ideológico. Ella se molestó mucho. En ese momento respondió algo así como, bueno, no es mi tema. Poco tiempo después escribió una carta muy agresiva en la web donde me acusaba, entre otras cosas, me decía gallita, lo cual en boca de una sexóloga, que es una persona que se supone que está por la tolerancia, por los roles, por el que la gente pueda asumir un rol u otro, no importa el género, sonaba muy agresivo porque me estaba llamando, y aquí vuelvo a mi origen filológico, me estaba llamando con un calificativo masculino, feminizándolo para ridiculizarme. Me estaba ofendiendo con eso. Le cuento esta historia porque me parece que detrás de toda esta cuestión de la lucha por la aceptación de las diferencias sexuales que lleva Mariela, detrás de ella se esconde una gran autoritaria. Los pocos momentos que he tenido para intentar un debate, un diálogo con ella, debajo del pequeño barniz de la tolerancia he visto una persona profundamente intolerante con las diferencias. Otra cuestión es que a pesar de que el Centro de Educación Sexual ha hecho un trabajo de concientización y de que el público cubano, que es muy machista, pues se acerque a esa realidad plural, sin embargo también ha monopolizado mucho el tema LGBT en Cuba. Entonces ha tratado de invisibilizar otros grupos, estoy pensando por ejemplo en el Observatorio LGBT de Cuba, también algunos espacios independientes que han sido estigmatizados por el CNSEX con la misma radicalidad y con la misma agresión verbal que el gobierno sataniza a sus críticos. O sea, ella está repitiendo el modelo que aprendió de su padre y de su tío, ¿no? ¿Tú conoces algún país en el mundo, aparte del tuyo, que tenga una mujer en el poder que ejerce de ministra del sexo? ¿Hay algún país que tenga un ministerio que se llame del sexo? Esto no se llama, pero ella ejerce de eso. No conocemos un país en el mundo entero que tenga un ministro del sexo, salvo esta señora en Cuba, lo cual me parece, dada su condición sexual, incluso me parece totalmente surrealista e intolerable, claro.
Bueno, lo cierto es que parece que no tiene mucho poder en ese terreno porque lleva años prometiendo que va a presentar en la Asamblea Nacional la propuesta de que se acepte el matrimonio gay y ni siquiera eso ha podido. O sea, al menos parece que en el tema, no sé si del árbol genealógico del tema político tiene real poder, pero parece ser que en este tema que defiende y promueve no tiene mucha influencia. ¿Cómo se podrá poner de acuerdo los cubanos de aquí y de allá? ¿Te ves como presidente de Cuba? Bueno, yo creo que no ponerse de acuerdo, basta que nos demos cuenta cuál es el punto en común que nos une, la unanimidad, el coro, donde todos gritemos al mismo tono y la misma palabra, no creo que sea necesario ni recomendable. A veces nos perdemos mucho en frases como la oposición cubana está dividida, el exilio está dividido, y lo que no nos damos cuenta es que somos democráticos. Somos democráticos, el gobierno no es democrático. El gobierno tiene que mostrar unanimidad, verticalidad, no puede haber voces diferentes. Nosotros sí podemos darnos el gusto, el placer, la infinita complacencia de ser plurales y diversos. Entonces, aceptémonos como somos y encontremos lo que nos une. Lo que me une a mí y a un activista político, lo que me une a mí y a un activista LGBT, lo que me une a mí y a una persona que está haciendo hip hop o está haciendo performance o está haciendo audiovisuales en Cuba. Si nos concentramos en lo que nos une, yo creo que avanzamos bastante. No me veo como presidenta, la verdad. Me falta cinismo. Y no es porque crea que el cinismo es algo inherente a los políticos, sino porque me gusta meterme en problemas. Asumo el costo personal y social de decir lo que pienso directamente. Eso normalmente no es una buena característica para un político porque iría como un elefante en una cristalería. Yo creo que a Cuba le hace falta también personas en la trinchera, y no me gusta el lenguaje bélico, pero en este caso creo que es importante, en la trinchera de la palabra, de la información y del periodismo. Hay que decirle a los políticos, no son ustedes. Ustedes se sientan en la silla presidencial o no, se turnan o se cambian cada cierto tiempo, pero ustedes no son el poder somos los ciudadanos. Cuando los latinoamericanos dejemos de pensar en el presidente como el salvador de la nación, en vengan a rescatarnos, que venga ese Mesías, que venga ese iluminado y nos saque de este problema, cuando dejemos de pensar así, nos demos cuenta que los ciudadanos tenemos el poder en nuestras manos y tenemos que hacer cambiar nuestras naciones de ese poder, bueno, yo creo que habremos adelantado muchísimo como región y muchísimo como personas. ¿Cómo ves aún a los hermanos Castro, que llevan 54 años de poder? Bueno, yo los veo como lo que son, dictadores que heredan el poder por vía sanguínea, y sobre todo los veo como personas del siglo XX. Yo no, yo pertenezco al XXI. Bueno, creo que algo de esto has respondido ya, bueno, la pereza de los cubanos para enfrentarse a la ausencia de libertad de Cuba. Bueno, pereza, no creo que seamos perezosos genéticamente. Un cubano toma un avión, atraviesa el Atlántico, llega a España o a Bulgaria o a Polonia y una semana después tiene 3 trabajos. Está trabajando 14 horas al día, o sea, no creo que la pereza sea algo que llevemos en la sangre, ni siquiera para ser ciudadanos. Lo que ha pasado es que la jaula cubana está muy bien montada, Y entonces de pequeños nos dicen, nada se puede cambiar, el país no te pertenece, ¿qué vas a hacer tú? Estas mismas frases desestimulantes que yo les decía ahorita, de para que te metes en eso, nada va a cambiar, este pueblo no se lo merece, y entonces eso paraliza. Y por otro lado, la apatía y la indiferencia se han convertido en una protección ante el exceso de propaganda política e ideológica. Pero repito y digo, yo los prefiero apáticos que fanáticos. De la apatía se despierta. Yo fui una adolescente apática, una joven apática. Me escondí, me escudé, me colgué la máscara. Hice tai chi en la azotea de mi casa, yoga en cualquier lugar, todo por evadirme de mi realidad. Y un buen día la realidad me confrontó, me encontró, me sacudió y me despertó. De la apatía se despierta. El fanatismo tengo mis dudas. Joanny, ¿conoce las publicaciones católicas cubanas Palabra Nueva y Espacio Laical? ¿Crees que contribuyen al despertar de la conciencia ciudadana en Cuba? Sí, yo pienso que sobre todo Espacio Laical está jugando un buen papel, aunque prefiero decir que me gustaba mucho más Vitral. Vitral, una publicación excelente que duró 13 años, que dirigía un hombre magnífico, un amigo intachable y un hombre que de verdad espero que influya bastante en el futuro de mi nación, que es Dagoberto Valdés, un pinareño, aquí hay algunos pinareños. Bueno, pues me gustaba más Vitral. Espacio Laical me parece interesante como espacio que se crea, pero no pongo mis esperanzas
de cambio en lo que pueda venir de la Iglesia o de la jerarquía de la Iglesia. Prefiero pensar que los ciudadanos laicos o católicos, santeros, protestantes, agnósticos con dudas metafísicas como yo, vamos a impulsar el cambio. Si la Iglesia nos acompaña, bien. Si no nos acompaña, también lo haremos. Muy bien. A ver. ¿Qué crees que debería hacer la juventud venezolana para evitar una situación similar a la cubana? No callarse, denunciarlo, utilizar las redes sociales, son muy buenos en eso. Venezuela está dando una batalla increíble en la red. Seguir narrándose. Nárrense a sí mismos que puede parecer que el camino ha terminado y que se ha cerrado la puerta, pero no lo creo. Todos estamos con los ojos puestos allí, depende mucho de lo que ellos narren también para que salgan de esa situación. Iván, y te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo tú sufragas estos viajes tuyos, Estados Unidos, Venezuela, no has ido a Venezuela, has ido a Perú, México, Chequia, aquí España 2 veces? Bueno, no sé, ¿está la CIA detrás de eso? ¿Quién es que te paga todo esto? Eso puede ser. Bueno, ya me extrañara no me hubieran hecho la pregunta, ¿no? Porque donde quiera que voy, además del embargo, me preguntan quién te paga los viajes, ¿no? Entonces, bueno, me encanta que me hagan la pregunta porque me encanta que me hagan esas preguntas donde el gobierno cubano ha mentido tanto, porque me permite a mí explicar mi parte y mi versión de los hechos y siempre es mucho más completa y más argumental que los gritos que ellos lanzan, ¿no? Pues sí, cuando se abrió el cerrojo insular, después que me negaron 20 veces salir de viaje, dije, bueno, quiero salir, ¿a dónde salgo? ¿Cómo estructuro este periplo por el mundo que me han arrebatado tanto tiempo y que ahora quiero hacer? Y a partir de ahí, pues empecé a tocar a todas esas instituciones, a todas esas personas. Algunas ni siquiera tuve que decirles quiero ir, sino simplemente me enviaron un correo electrónico, un tweet, me llamaron por teléfono para decirme aquella invitación que nunca pudiste cumplimentar sigue en pie. Y claro está, como son instituciones de corte académico, periodístico, algunas, por ejemplo, como Amnistía Internacional, que me invitó a un festival de cine que se hizo en Holanda, pues esos organismos, esas instituciones, esos centros académicos sufragan los gastos de las personas que invitan. Eso no es nuevo, yo creo que eso se estila con cualquiera, no solamente con minusválidos económicos como somos los cubanos. Así que gracias a esa solidaridad de estas instituciones en las cuales no hay incluido ningún grupo político, ningún partido, ningún gobierno y mucho menos la CIA, por cierto, pues esas instituciones han sufragado mis estancias, me han dado un techo, también he tenido la suerte de quedarme en casa de muchos amigos, no me ha faltado ni un abrazo, ni un plato de comida, delicioso por cierto en cada lugar que voy. No me ha faltado un espacio para conectarme a internet. Estaba en Brasil, a donde llegué con una colecta de recursos que hicieron varios bloggers en internet de manera transparente y pública. Llegué allí, estaba en un lugar presentando uno de mis libros, de pronto se me acerca un cubano que viene del público, me dice que me quiere invitar a comerme un puerco asado, yo no podía, no tenía tiempo, y me dice, pero quiero hacer algo por ti, y me regala un iPad 3. De eso se ha conformado este viaje. Mi hermana, que ahorró durante 2 años para que pudiera visitar la Florida, varias universidades de New York, como el Baruch College, una nueva universidad de Nueva York, que sufragaron mi estancia ahí. Y así podría decir varios, uno a uno cada detalle, pero prefiero reducirlos para compactarlos, para decir aquí, por ejemplo, estoy invitada por la editorial Anaya, donde tengo un libro técnico, el periódico El País, donde muchas veces publico. Básicamente, soy millonaria en amigos. Bueno. ¿Tienen tu opinión sobre la situación de Ecuador y Venezuela? Bueno, como ya hablé de Venezuela, quiero también manifestar mi preocupación sobre Ecuador. Ahí hay muchos cubanos, como ustedes saben, durante un tiempo no se les solicitó a los cubanos tener una visa para visitar Ecuador. Eso trajo como consecuencia que decenas de miles de cubanos se embarcaran en una aventura hacia allí, pensando algunos utilizar Ecuador como un trampolín para saltar a otra nación. Algunos se han quedado atrapados en un limbo legal
donde el gobierno de Cuba no les permite regresar, no les da los documentos de regreso y están allí. Por eso estoy muy bien informada, porque tengo muchos amigos en esa situación. Es preocupante, sobre todo es preocupante los ataques a la prensa, es preocupante los atisbos de controlar la expresión, la información, la libertad de asociación también que veo. Pero espero que no llegue, en el caso de Ecuador, a los puntos de Cuba, ¿no? A los extremos de Cuba. Espero que el pueblo ecuatoriano sepa escarmentar por cabeza ajena, ¿no? Al menos por nuestra cabeza. Muy bien. Bueno, dentro de la pluralidad y la disidencia dentro de la isla, ¿para cuándo la unidad en ese frente? Y te piden que si, o te preguntan si no quieres ser líder de ese frente pacífico. Yo creo que la unidad se está dando ya. Hubo un día muy dramático, pero con una energía muy sentida, que fue el 23 de julio del año 2012, el día del funeral de Osvaldo Payá, que estábamos ahí en un templo católico, en una iglesia del el barrio del Cerro, en la capital cubana, y allí estaban todos los opositores, los líderes de la disidencia, incluso personas que tenían puntos de vista muy diferentes a Osvaldo Payá, personas incluso que se podían llamar contrincantes políticos, y sin embargo supieron darse cuenta que era el momento de la confluencia, el momento de unirse. Ahí estaban. Yo creo que esos momentos cada día se están dando más, y afortunadamente no solo en situaciones dramáticas, se están dando en eventos, en determinadas reuniones. Por ejemplo, ahora se está dando mucho la cuestión de la creación independiente audiovisual. Hay un programa magnífico que se llama Estado de Sats, que dirige Antonio Rodiles. En la sala de mi casa también se filma un programa de televisión alternativa que se llama Razones Ciudadanas, y por esos micrófonos tratamos que pasen todo el gran espectro de la pluralidad del sector crítico. Eso es una manera de unirnos. No esperen solamente que nos tomemos de la mano y nos hagamos la foto con las manos unidas. No es solo eso. Vean todos los pequeños momentos, todos los proyectos, todas las tareas que estamos haciendo juntos. Cuando dejemos de repetir la oposición cubana está desunida, eso es como un niño al que todos los días uno le dice es malcriado, se porta mal. Después ese niño ya no quiere portarse bien, porque de todas formas van a decir lo mismo. Concentrémonos en lo que está pasando ahora, la confluencia. Bien, me alegro que hayas mencionado a Osvaldo, porque había una pregunta con relación: ¿quién fue para ti Osvaldo Payá? Si quieres. Sí, yo creo que Osvaldo marcó a muchas personas, incluso más allá de la disidencia, un hombre intachable, un hombre ética y moralmente, de verdad, para homenajear y para imitar, ¿no? Yo, además de que lamento la pérdida física por el dolor que ha dejado a su familia, por el gran vacío que dejó en la sociedad civil, yo creo que la Cuba futura se quedó huérfana, porque era un hombre indispensable para la transición, un hombre con un prestigio, con una ascendencia, con una posibilidad de aunar, que con su ausencia pues ha quedado un poco ese vacío, ese espacio sin llenar. Te defines como transversal y posmoderna, pero te piden que te explique un poco. Es que la posmodernidad es esto. ¿Qué soy yo? Blogger, periodista, filóloga, lectora de Mario Vargas Llosa. ¿Qué soy yo? Bueno, esa es la modernidad. Usted ahora se va a una librería, se compra lo que cree que es una novela, llega a casa, de pronto descubre que es mitad novela, mitad recetario de cocina, y que al final en la última página hay un CD de música para que usted lo escuche mientras lee aquel libro. ¿Qué es una novela? ¿Es un recetario? ¿Es un reportaje? ¿Es un álbum musical? No es ninguna de esas cosas, y es todo eso. Nací en la posmodernidad, no me gusta definirme en moldes esquemáticos. Viví en un país donde había que ponerse la camisa de fuerza de lo que uno era. Siempre querían engavetarte, etiquetarte. Me niego a las etiquetas. Soy transversal, tengo muchos amigos, como decía, de todas las tendencias políticas y de todos los colores ideológicos. Y me gusta ser así porque soy una persona puente. Muy bien. ¿Conociste la revista Encuentro de la Cultura Cubana allá en Cuba? ¿Significa algo para ti? Muchísimo, muchísimo. Encuentro fue un electroshock en una cultura y en un academicismo dormido, aletargado. Encuentro, yo creo que fue la primera brisa fresca informativa de reflexión, de tocar temas nacionales largamente postergados que tuvimos una generación de cubanos. Aquellas revistas de Encuentro llegaban a ser casi tan preciadas como los libros prohibidos de Milán Kundera o de Vázquez Habat, ¿no? Las pasábamos de mano en mano. En mi casa tengo una colección que creo que es de lo más leído de nuestra pequeña biblioteca personal y pública. Y sí, marca, ha dejado un buen recuerdo, y el portal que tienen ahora, Cuba Encuentro, yo creo que es uno de los más visitados también desde Cuba, sobre noticias que se reportan o se escriben pues en el exilio, ¿no?
Bueno, digamos una fórmula para luchar contra el mito que oprime Cuba. ¿Qué responder cada vez que nos dicen el eterno mantra que no tienen libertad, pero sí sanidad y educación? Ya es un poco asfixiante pelear contra todo ese estereotipo, ¿no? Sí, ese es un mito en el que yo me encuentro en todas partes también, entonces he tenido que desarrollar respuestas cortas y contundentes porque imagínense, ¿no? Primero, yo creo que cuando uno tiene un debate con una persona que te dice eso, entrar a debatir sobre los detalles de cuán mala está la educación y la salud en Cuba es bueno, pero no logras convencerlo porque siempre la otra persona puede decir, bueno, yo tengo otra idea o yo he leído otra cosa. Yo, por más que he explicado el drama de los hospitales cubanos, donde uno tiene que ir desde la almohada hasta el hilo de sutura, a veces llegas allí y te encuentras una sofisticada máquina de tomografía Excel computarizada, pero no hay un termómetro, o de pronto estás frente al gran cirujano, el neurocirujano, quizás uno de los mejores de Latinoamérica, pero el pobre hombre tiene rotos los zapatos, o fue a trabajar en bicicleta porque tiene un salario de menos de $30 al mes. Cuando yo explico esos claros oscuros, siempre la gente se queda así un poco como, bueno, puede ser verdad, puede ser mentira. Y entonces le digo, bueno, vamos a suponer que es verdad. Vamos a imaginar por un momento que tenemos el mejor sistema educativo y la mejor salud pública del mundo, cosa que es totalmente falsa, pero vamos a imaginarlo. ¿Por qué eso tiene que convertirse en una moneda de cambio ideológico? ¿Por qué tiene que convertirse en un motivo para callarnos? Yo no soy un pájaro que me conformo con alpiste y agua, yo quiero volar. No me justifiquen más las aulas con el alpiste y con el agua. Yo quiero alpiste, quiero volar. Y si la condición para no volar es el alpiste, entonces sin alpiste pero sin jaula. Te pregunto, ¿no cree usted que a través de la literatura cubana unificada será el camino importante para la unificación total? Yo apuesto por la literatura como apuesto por la palabra y el periodismo. Creo que la sanación de la palabra será importante para Cuba cuando nos demos de bruces con todos esos autores que nos han censurado de nuestras propias letras, cuando podamos leer a Guillermo Cabrera Infante en su totalidad dentro de Cuba. Eso, sin lugar a dudas, será un motivo para sentirnos más orgullosamente cubanos y para aspirar a más. ¿Cómo se ve al exilio en Cuba? ¿Como amigos, como enemigos o solo como los que mandan ayuda? ¿No cree que sea necesario una catarsis ante tanto asesinato, tortura y prisión, entre otros delitos? Yo creo que el exilio es mirado de una manera por la propaganda oficial, todos conocemos, lo satanizan, hablan de la mafia de Miami, de los apátridas, los enemigos, los gusanos, pero el común de los cubanos, esas familias que sobreviven gracias a las remesas y a los envíos que llegan del exilio, saben muy bien el verdadero valor humano, la verdadera cubanidad de todas estas personas, ¿no? Pero no solamente una cuestión utilitaria o de sobrevivencia material, es que para muchos cubanos el emigrado, el exiliado es aquel que pudo hacer lo que él no pudo, que pudo volar en horizontes de mayor libertad, que ha tenido un entrenamiento en democracia, que ha tenido un entrenamiento en mercado. Entonces, creo que hay muchos que ponen su esperanza en ese aprendizaje en la diáspora, en las afueras que ha hecho el exilio cubano, en ese aprendizaje que un día logre trasladarse y volcarse sobre la nación, ¿no? Sin lugar a dudas, el tema de la catarsis ante las injusticias, ante los horrores, bueno, es válido, ¿no? Hay muchas maneras de hacer catarsis. Yo hago catarsis en mi blog, yo hago catarsis a través de la palabra, yo hago catarsis en Twitter, ¿no? Creo que si en Cuba cada cual hace catarsis con lo que mejor sabe hacer, empieza a cambiar todo, ¿eh? Se habla de Cuba, de Venezuela, el tiempo pasa con ello, pero ¿cómo ve usted el caso de Ecuador, donde Rafael Correa, con su visita a España y Europa y sus promesas laborales, hace que el pueblo cautivo olvide la falta de libertad de expresión? Discúlpame, ¿no? Sí, no cómo no. entendí bien.
Sí, muchas veces el autoritarismo trata de validarse a través de la diplomacia, ¿no? y de la comunidad, la opinión pública extranjera. Eso lo hemos vivido en Cuba también, no en balde. Ahora mismo Raúl Castro pues preside la CELAC, ¿no? Eso es una manera también de tratar de lavar el rostro de un autoritarismo a partir de insertarse y ponerse al mando de estas estructuras regionales e internacionales. Sin embargo, lo que hay que tratar de convertir eso, que ya parece ser que es irreversible la decisión, ya está tomada, tratar de voltear la moneda y decirle, bueno, está bien, si presides la CELAC, o en el caso de la pregunta, si viajas por el mundo y te entrevistas con la diplomacia extranjera, bueno, entonces, ¿por qué no cumples los preceptos y por qué no respetas los derechos humanos, tal y como muchos de esos organismos internacionales tienen en sus cartas fundacionales, en sus estatutos y sus principios originales, porque la CELAC también incluye eso. Entonces, ya que no podemos evitar que sea el presidente de la CELAC, ¿por qué no lo obligamos a comportarse como el presidente de la CELAC? No lo va a hacer, pero será un mecanismo de presión y un mecanismo también para denunciar lo que nos ocurre. Que firme los pactos, por ejemplo, los pactos de derechos humanos, Cuba, el gobierno de Cuba los firmó, no los ha ratificado. Si al menos se ajustaran a los pactos, ya todo sería diferente. Entonces, hay que hacer que ese lavado de cara se convierta en realidad en una exposición de la cara al público, a la afuera, a la diplomacia internacional y a nosotros mismos, ¿no? ¿Qué le diría usted a la juventud cubana, a la generación con más tiempo, en tal panorama de desesperanza y desconocimiento, donde la única esperanza es el abandono del país? Bueno, yo tengo un hijo de 18 años, se llama Teo. De manera que no solamente se lo diría a la juventud, se lo tengo que decir a mi propio hijo, que lo tengo en casa, y que un día tengo el temor que venga y diga, mami, me voy. Como han dicho tantos hijos a las madres cubanas, ¿no? Yo creo que muchos hemos vivido ese dolor de la separación. Y la verdad es que tengo una gran contradicción interna sobre qué decirle. Porque podría decirle, quédate en este país donde tienes tus raíces. Mi hijo me va a responder, sí, pero es que yo quiero dar frutos. Y por el momento dar frutos en Cuba es muy difícil. Entonces, tendré ese dilema, lo tengo cuando aconsejo a alguien entre recomendarle su propia realización, el volar en otros horizontes, o quedarse a plantar cara a una batalla que no sabemos ni siquiera cómo va a salir. Si yo pudiera decidir, si yo volviera a tener 18 años, me quedaría. Pero eso es una decisión muy personal, ¿eh? Sí. Dice que me impactó oírte decir que los cubanos son una sola Cuba, los de Cuba y los de afuera. Desafortunadamente muchos cubanos opinan que somos diferentes. ¿Cómo podemos los que salimos hace 50 años unirnos a los de Cuba y opinar igual que tú? Sí, muchos cubanos piensan que el exilio es diferente, pero no porque hayan tenido una real experiencia con el exilio, sino porque así le ha dicho la propaganda oficial. Por tanto, hay que tratar de derrumbar esos mitos, acercarse, hablar de tú a tú. Las nuevas ventajas que da la tecnología, yo creo que es un buen camino para empezarnos a reconectar como pueblo. Yo no creo en la Cuba de afuera, en la Cuba de adentro. Ya lo dije en la Torre de la Libertad en Miami. Yo aspiro a que un día tengamos que llamarnos o podamos llamarnos cubanos y punto, o sea, que nadie haga distinción a partir del lugar donde vivimos. Es más, tenemos que asumir que hemos dejado de ser una nación contenida en una isla. Somos una nación que se expande hacia afuera. Utilicemos todo ese caudal, aprovechemos toda esa energía, todo ese conocimiento adquirido fuera de nuestra frontera. Entonces, simplemente lo que hay que hacer es ayudar a quitarle el miedo al cubano de adentro, de que va a venir el exilio y lo va a desplazar, lo va a humillar, lo va a excluir. De eso se alimenta la propaganda oficial. Entonces, ayudemos a eliminar esos fantasmas, ¿no? Te pregunta, Joanny, por favor, comenta sobre la importancia de que americanos, como la persona que escribe, hijo de exiliados cubanos, la llamada generación Y, se involucre más y sea más activa en la lucha por una Cuba libre. Gracias por tu coraje e inspiración, dice. Yo me encontré en Nueva York un muchacho con un gran acento cubano y le pregunto, bueno, ¿de qué parte de Cuba eres? Y me dice, yo de New Jersey. Y me gustó tanto porque aquel hombre que había nacido fuera de la isla se consideraba cubano. Incluso lo comparé con muchos jóvenes en las calles de mi ciudad que quisieran ser de otra nacionalidad. Hay un chiste cubano, los cubanos nunca perdemos el humor, incluso en las peores circunstancias, que hay alguien que le pregunta a un niño, ese niño puede ser Pepito, ustedes tienen Jaimito, nosotros tenemos Pepito, que es el niño pícaro de nuestros cuentos, y le preguntan a Pepito, Pepito, ¿qué tú quieres ser de grande? Y Pepito dice, yo extranjero. Bueno, pues yo sueño
con que los cubanos recuperemos el orgullo de decirnos cubanos. Por eso es importante que esa generación que nació en el exilio y se considera parte de nuestra identidad y nuestra patria, pues ayude a los jóvenes de su misma edad que dentro de Cuba todavía no han podido recuperar ese orgullo porque sienten que el país no les pertenece a una generación en el poder, entonces no saben muy bien cómo asumir la identidad y la nacionalidad. ¿Cómo ayudar? Con información, con tecnología. Yo sé que esa no es la fórmula para solucionarlo todo, pero es el principio para empezar a solucionarlo todo, ¿no? Muchas gracias a todos, muchas gracias sobre todo a Joanny, Mario, Juancho.